entrar y por eso no quise grabar, pero de todos modos, para que tengan un poquito de conocimiento, vamos a grabar, ¿ya? Bien. ¿Alguien ya estaba grabando, jóvenes? Porque me sale detener la grabación. ¿Alguien ya puso grabar? Ruel puso. Ya. Bueno. Está bien. Muy bien, entonces vamos a compartir. Bien, entonces como ya dijimos, la menopausia es una etapa fisiológica en la vida de la mujer. ¿Y por qué se caracteriza? Porque a nivel de los ovarios va a disminuir la secreción o la formación de las hormonas, ¿no? Entonces va a producir una serie de cambios y el principal es el cese permanente de la menstruación. Entonces la menopausia representa la pérdida genéticamente programada de los folículos ováricos y de la producción hormonal. Entonces, como ya les mencioné, todas nosotras las mujeres nacemos con miles de folículos primordiales a nivel de los ovarios. Entonces, cuando el folículo primordial es maduro en la etapa de la adolescencia. Entonces, cuando viene la primera menstruación, lo que hace la hormona folículo estimulante, que es secretada a nivel de la hipófisis y luego viaja por el torrente sanguíneo y viaja hasta los ovarios, lo que hace esta hormona folículo estimulante es madurar uno de estos folículos, este ovocito, ¿no es cierto? Entonces madura y al mismo tiempo se forman estas dos hormonas, que es el estrógeno y la progesterona. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función que tienen estas dos hormonas femeninas? Por ejemplo, los estrógenos. Los estrógenos tienen un efecto sobre la memoria y la función reproductiva y sexual. También ayuda a controlar la temperatura corporal. Entonces, ustedes ya saben que el centro termorregulador se encuentra en el hipotálamo. También se desarrollan, ayuda, ¿no es cierto?, el estrógeno a desarrollar la mama en la pubertad. Entonces, gracias al estrógeno, la niña se convierte en mujer por la función que cumple. Y ya en la etapa de gestación, lo que hace es preparar para la producción de leche a nivel de la glándula mamaria. También una de las funciones del estrógeno es controlar la producción de colesterol. También contribuyen a la regeneración de la piel, estimulan la maduración del útero en la adolescencia y en la edad reproductiva preparan el útero para nutrir al feto durante el embarazo. También tiene la función de estimular la maduración del ovario
y donde se inician los ciclos menstruales. También tiene la función de estimular la maduración de la estructura de la vagina y ayudan a mantener la lubricación. También ayudan a mantener la densidad del hueso, ¿no? Entonces, esas son las funciones que cumple esta hormona que es secretada a nivel del ovario. ¿Y qué hace la progesterona, que es la otra hormona femenina? Mejora el sueño, aumenta la acción de la tiroides, reduce la presión arterial, protege contra el cáncer de mama, ayuda al cuerpo a eliminar grasa y también es un diurético natural, protege el embarazo, es antiinflamatorio y estimula la producción ósea. Entonces, jóvenes, las dos hormonas tienen funciones muy importantes en la mujer, ¿no? Y principalmente el estrógeno el estrógeno más que todo convierte a la niña en mujer, ¿no? Por todas las funciones que cumple. Muy bien, entonces, ¿cuándo se dice que una mujer entra en la etapa de la menopausia? Generalmente, ya una vez que viene la menstruación en la edad de la adolescencia, la ovulación va a ser regular y el sangrado menstrual va a ser cíclico. Eso hasta que llegue, ¿no es cierto?, a esta etapa o a este periodo que es la premenopausia. Entonces, antes de que la mujer llegue a la menopausia, hay un periodo que se llama premenopausia. Entonces, ¿qué es la premenopausia? La premenopausia es el periodo de transición de duración variable, que es de 4 a 8 años, y que se caracteriza por presentar ciclos menstruales irregulares. Entonces, la mujer va a presentar ciclos menstruales irregulares. Entonces, cuando ya presenta la mujer estos ciclos menstruales irregulares, estamos hablando de una mujer que está entrando a su premenopausia. Entonces, ¿qué será la menopausia? La menopausia es el cese de la menstruación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Un año después del cese de la menstruación, podemos decir que la mujer está en este periodo que es la menopausia. Y más adelante vamos a ver a qué edad, ¿no es cierto?, la mujer tiene su menopausia. Pero antes de su menopausia, no se olviden que tiene este periodo que se llama premenopausia. Pero también, después de la menopausia, está este otro periodo que se llama posmenopausia. Y en este periodo posmenopáusico, la mujer presenta infertilidad. Eso quiere decir que no se embaraza durante este periodo, presenta amenorrea. Ustedes saben que A quiere decir sin menstruación, ¿cierto? Entonces no va a tener menstruación y también va a tener una disminución hormonal. Entonces no se olviden que estamos hablando de la hormona que es el estrógeno y la progesterona. Entonces, para que la mujer tenga su menopausia,
primero antecede un periodo de transición que se llama premenopausia. Y una vez que ya hay cese de la menstruación, la mujer pasa a este otro periodo que es la posmenopausia. Y en la posmenopausia vemos que la mujer no va a presentar menstruación, va a haber disminución de las hormonas. Y como va a haber disminución de las hormonas y no va a tener menstruación, obviamente la mujer no se va a embarazar. Ahora, el comienzo de la transición menopáusica, estamos hablando de la premenopausia, se caracteriza por ciclos menstruales irregulares, reduciendo en la longitud de los ciclos y en los cambios de la duración y volumen del flujo menstrual. Entonces acá en esta imagen podemos ver, acá vemos, ¿no es cierto?, que estos ciclos menstruales son regulares y también el flujo menstrual. Pero cuando la mujer está en esta etapa ya de la premenopausia, en este periodo de transición, entonces se va a caracterizar por tener periodos menstruales más cortos. Y cuando hablamos de los periodos menstruales, jóvenes, estamos hablando que el ciclo menstrual, ¿no es cierto?, equivale a 28 días. Eso es lo normal en el ciclo menstrual. Entonces acá vemos periodos más cortos y donde también se va a ver alterado la cantidad de la menstruación que tenga la mujer. Ahora, estos ciclos pueden ser más cortos, pero también como es irregular, estos ciclos pueden ser largos, estos ciclos de transición. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, acá vemos de que la mujer puede dejar de menstruar 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Esos son los periodos irregulares. Entonces, deja de menstruar por este periodo y cuando le viene la menstruación se va a ver también alterada el volumen, el flujo del sangrado. Va a ser en menor cantidad. Y luego, nuevamente, hay otro periodo, ¿no es cierto?, donde no presenta menstruación. Y estos periodos se pueden ir alargando de esta manera, ¿no? Primero 3, luego serán 6 meses. Y luego va a haber cese de la menstruación. Ya no va a presentar menstruación la mujer. Entonces, a ese cese de la menstruación, decimos que la mujer ya está en esa etapa de la menopausia. Es cuando ya no tiene menstruación después de 1 año. Ahora, ¿cuál es la edad? La edad de la menopausia se sitúa en 50 años, con un intervalo que oscila entre los 45 y 55 años. Entonces, no todas las mujeres van a tener su menopausia a los 50 años. En salud jóvenes 2 por 2 no es 4. Entonces, una mujer es diferente a otra mujer. En algunas mujeres empezará a los 45 y en otras a los 55. Pero también puede ocurrir, ¿no es cierto?, que esa mujer tenga una menopausia temprana. ¿Cuándo se llama una menopausia temprana? Cuando la menopausia es antes de los 45 años. Pero también la mujer puede tener una menopausia prematura. Puede presentar una sintomatología de una menopausia prematura. ¿A qué edad? A los 40 o antes de los 40 años, ¿no? Entonces vean la diferencia según la edad y presentación de la menopausia. Ahora, ¿qué síntomas
va a presentar la mujer. La menopausia para algunas mujeres puede ser un acontecimiento positivo porque marca el final del sangrado menstrual y del control de la natalidad. Entonces, cuando ya la mujer está en el periodo de la menopausia, ya no tiene que preocuparse, ¿no es cierto?, de la menstruación. Entonces ya deja de usar las toallitas y ya no está contando, ¿no es cierto?, el día en el que le va a venir la menstruación. Y para aquellas mujeres que, por ejemplo, se cuidan con los métodos anticonceptivos, entonces ya en la menopausia va a dejar de cuidarse con los métodos anticonceptivos, porque ya en la menopausia dijimos, como bajan las hormonas y va a haber amenorrea, entonces la mujer ya no va a poder embarazarse. Ya pasa un periodo de infertilidad. Entonces algunas mujeres, ¿cierto?, pueden tomar como un acontecimiento positivo. Pero por lo contrario, otras mujeres no lo pueden tomar de esa manera, ¿no? Porque para otras mujeres la menopausia es un signo de envejecimiento, ¿no? Y eso les asusta. Muy bien. Entonces, los síntomas de la menopausia están ligados al déficit hormonal. Cuando hablamos de déficit hormonal, estamos hablando de que ya no se va a producir las hormonas femeninas, en este caso el estrógeno y la progesterona. Bien, ¿y qué síntomas va a presentar? Va a presentar sofocones. Y estos sofocones se caracterizan por la aparición súbita de enrojecimiento facial de unos minutos de duración. Entonces las mujeres están tranquilas y de repente sienten, ¿no es cierto?, calor, sienten sudoración y esto puede aparecer varias veces al día y durante el sueño. Ahora este síntoma puede prolongarse, ¿no? Hay muchas mujeres que están en la etapa de la menopausia y sus síntomas continúan, ¿no?, de 3, 4, 5 años. ¿Y esto por qué se da? Ya sabemos que el centro termorregulador se encuentra en el hipotálamo. Entonces, en este periodo de la menopausia, y como va a haber una disminución de la secreción de estas hormonas, van a alterar este órgano que es importante en la regulación de la temperatura, que es el hipotálamo. Entonces es por eso que tienen estos sofocones, presentan la sudoración nocturna, ¿no? Entonces acá podemos ver en esta imagen que su pareja está durmiendo tranquilo, mientras la mujer, ¿cierto?, se despierta toda sudorosa y también presenta insomnio. No puede dormir por la alteración, por el descenso de las hormonas. Y obviamente que en este periodo las menstruaciones van a ser irregulares, va a haber disfunción sexual, porque ya dijimos que el estrógeno humecta, ¿no es cierto?, todo el tejido de la vagina. Entonces, como va a haber un descenso hormonal, va a haber sequedad vaginal y por lo tanto va a haber dolor, ¿no es cierto?, cuando tenga relaciones sexuales. Otro de los síntomas que puede presentar es la incontinencia urinaria.
Muchas mujeres no pueden contener. ¿Por qué? Porque el estrógeno lo que hace es atrofiar a todo el tracto urinario. Por lo tanto, la mujer va a presentar una incontinencia urinaria. Y es muy frecuente en esta etapa, en las mujeres, las infecciones urinarias. Constantemente las mujeres vienen con infecciones urinarias. Entonces, ya dijimos, esto se debe a la atrofia del epitelio del tracto urinario. Entonces, esto es lo que puede favorecer la aparición de estas patologías. Ahora, esta sintomatología tiende a empeorar con el tiempo, dado que el déficit estrogénico será permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir disminuyendo hasta dejar de secretar estas hormonas, el estrógeno y la progesterona. También hay cambios de ánimo. En esta etapa hay mujeres que se encuentran con cuadros depresivos, cambian de humor, pueden estar enojadas, pueden estar felices, pueden estar irritables, enojonas, ¿no? Entonces hay cambio de ánimo. Y también va a haber disminución de la memoria, ¿no? Va a haber disminución también en la concentración. Son mujeres en esta etapa que se encuentran con cansancio, presentan dolores de cabeza. En esta etapa también va a haber aumento de peso. No se olviden, tanto el estrógeno como la progesterona regulan el ácido graso, ¿no? Entonces, como va a haber disminución, entonces más depósito de ácido graso y las mujeres tienden a tener sobrepeso. Ahora, toda esta sintomatología va a ser muy variable de intensidad, de duración y la frecuencia que presente. También va a estar presente en los dolores musculares, van a presentar calambres, la pérdida de turgencia de la piel es por el déficit estrogénicos, ya que el déficit estrogénicos produce una disminución de la síntesis de colágeno. Entonces acá vemos, ¿no es cierto?, los signos de las arrugas. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución de la síntesis del colágeno. En algunas mujeres puede haber caída de cabello y algunas pueden terminar con estas enfermedades, con una diabetes o con una hipertensión arterial. Ahora, estos desarreglos hormonales también puede hacer que se presenten los carcinomas, los pólipos a nivel del útero y las miomas, ¿no? Esos son las miomas, tumores a nivel del miometrio. Y a partir ya de los 60 años presentan una osteoporosis, la disminución del calcio a nivel de los huesos. Entonces, a medida que la mujer tiene más años de edad, entonces más frágiles son sus huesos. Entonces, cualquier caída que tenga, mínima, terminan teniendo fractura. También va a haber aumento del colesterol. Y este aumento de colesterol eleva el riesgo de la enfermedad cardiovascular.
Muy bien, esos serían los síntomas que presenta una mujer en este periodo de la menopausia, ¿no? En esta etapa de la menopausia. ¿Y cuál sería el tratamiento? Entonces, ustedes tienen que decirles a sus pacientes que lo importante es la actitud. Entonces, tal vez ustedes tienen vecinas que tienen esos síntomas, o amigas mayores que tienen este síntoma, o tal vez su mamá está pasando por esta etapa. Entonces, lo importante es la actitud, ¿no? Y cuando vienen a la consulta, se recomienda que lo lleve a su esposo a la consulta. ¿Para qué? Para informarle a su esposo sobre la etapa que su mujer está pasando, ¿no? Decirle que no es una enfermedad, que es una etapa fisiológica y por lo tanto va a tener cambios, ¿no? Entonces, cambios tanto físicamente, emocionalmente y psicológicamente. Entonces, en esta etapa de la vida de la mujer, es importante el apoyo de su esposo y también la tolerancia, ¿no? Entonces, muchas parejas jóvenes en esta etapa se divorcian. ¿Por qué? Por los cambios que tiene la mujer. Entonces, ustedes ya han visto la sintomatología, ¿no? Y si el hombre no va a entenderla a la mujer por la etapa en la que está pasando, entonces va a querer, ¿no es cierto?, separarse. Ahora, ¿cuáles son los consejos que se le da a la mujer? Si tiene sofocones, tiene sudoración, decirle que su vestimenta sea liviana, ¿no? Entonces, que use atuendo liviano, que sea de algodón. Como va a tener sudoración, es importante el consumo de agua, jóvenes, no de refrescos azucarados, ¿no? Porque en esta etapa ya hemos visto, ¿no es cierto?, que la mujer tiende a subir de peso. Entonces, como va a transpirar constantemente, la mujer va a tener sed. Entonces, aconsejarle que tome agua para reponer todo el líquido que está perdiendo. Decirle que su dormitorio sea ventilado, principalmente por la sudoración nocturna que presenta el insomnio. Entonces, su ambiente tiene que ser fresco, ventilado. También decirle que puede usar, si no tolera mucho los sofocones, puede usar aire, ventilador. Entonces, tiene que contrarrestar, ¿no?, los síntomas que tiene. Importante el control de peso, jóvenes, ¿no? Entonces, como ya dijimos, en esta edad, las mujeres tienden a subir de peso. Entonces, aconsejarles que realicen ejercicio físico acorde a su edad. Tiene que ser moderado. Y también aconsejarles sobre su alimentación, ¿no? Entonces, que tiene que tener una alimentación saludable. Esta alimentación saludable tiene que ser en base a verduras y frutas. Y también es bueno, ¿no es cierto?, tener un grupo, ¿no? Decirle que salga acompañada de alguna amiga o si tiene algún grupo de mujeres que se pongan de acuerdo para ir a caminar. Entonces, como están en la misma etapa, ellas mismas se sirven de apoyo. Ahora, se puede también, para aliviar un poco los síntomas, se pueden usar fármacos. Entonces, se utiliza preparados que contienen
estrógenos y progesterona, ¿no? Entonces, estos preparados ayudan a eliminar algunos síntomas y también ayuda a restablecer las características del ciclo menstrual. Principalmente, jóvenes, en la etapa de la premenopausia o el periodo de la premenopausia, porque muchas mujeres, como el ciclo menstrual está irregular, terminan, ¿no es cierto?, embarazadas. ¿Por qué? Porque el ciclo menstrual está irregular. Y si no se hace un control de este ciclo menstrual, la mujer termina embarazándose en el periodo de su premenopausia o la menopausia. Entonces ustedes van a escuchar y van a decir, yo tuve mi hijo al borde de la menopausia. Entonces ya saben por qué, porque como sus ciclos están irregulares, entonces no tienen control del ciclo menstrual. Entonces lo que se puede hacer en esta etapa, tal vez tratar de controlar el ciclo menstrual en la mujer, y obviamente que también le va a ayudar a mejorar algunos síntomas que está presentando. Ahora, ¿cuáles son estos fármacos? Estos fármacos, ya dijimos, tienen progesterona. Algunas solamente tienen estrógeno y otras tienen progesterona y estrógeno, ¿no? Entonces, estos son los nombres comerciales de estas hormonas, ¿no? Algunas mujeres también toman estos comprimidos o estas pastillas anticonceptivas, aquellas personas o mujeres que tienen problemas, por ejemplo, con su ciclo menstrual. Entonces, si presentan quistes o anomalías en la función a nivel de los ovarios, entonces su ginecólogo les receta. Entonces, lo mismo en esta etapa de la menopausia, se pueden usar estos anticonceptivos, ¿no? Entonces, ahí está el estradiol, el FEN7, viene también en ampollas, ahí está el ginodiandepo, y así podemos ir viendo varios métodos, ¿no?, anticonceptivos, que tienen diferentes presentaciones. Y los que están estudiando farmacología seguramente que ya saben las presentaciones, ¿no? Entonces acá vemos la presentación para vía intramuscular, para vía oral, que son las píldoras anticonceptivas, y también viene el estradiol, que es una hormona sintética parecida al estrógeno en parche, ¿no? Entonces, esto cada cierto tiempo se va cambiando, ¿no? Generalmente tiene una función de 28 días. Entonces, se va eliminando de a poquito el estrógeno. Y también se puede administrar en forma local, ¿no? Que viene, el estrógeno viene en pomadas. Entonces, esto principalmente para la sintomatología vulvovaginal. Entonces, lo que hace es lubricar toda la zona vulvovaginal. Si la paciente, en este caso la mujer, presenta sequedad a nivel de la vagina. Por otra parte, es importante el beneficio anticonceptivo dada la tasa de embarazos no deseados que se observan en esta etapa de la vida. Eso ya dijimos. Ahora, ¿en qué casos no se puede utilizar las hormonas? En pacientes que tienen antecedentes de enfermedades hepáticas, antecedentes de tromboembolia o enfermedad vascular,
y en pacientes que tienen cáncer de mama. Entonces, en esas pacientes no se debe usar estas hormonas. Ahora, se debe interrumpir el tratamiento cada 6 meses para determinar si hay mejoría y ya no sea necesario seguir con el tratamiento. Además, para evitar las reacciones adversas. Entonces, ¿cuál es el periodo de tratamiento que se debe dar? Máximo 6 meses, jóvenes. Y en aquellos pacientes que no pueden utilizar estos estrógenos que son sintéticos, se puede utilizar en forma natural, ¿no? Hay hormonas que vienen en forma natural. Por ejemplo, esta hormona que se extrae de la soya, ¿no? Entonces, esta es una hormona natural. Entonces, primero empezamos dándole a la mujer en forma natural, ¿no? Y si no le hace efecto, entonces podemos darle las otras hormonas sintéticas, ¿no? Bien, pero en aquellas que no pueden utilizar por las contraindicaciones que ya vimos, se puede utilizar estas que son en forma natural. Y cuando no se puede utilizar hormonas, también se puede utilizar este otro medicamento que es el paroxetina, ¿no? Que tienen casi la misma acción. También se debe utilizar suplementos orales, ¿no? Como el calcio, la vitamina D. Y también estos otros medicamentos ayudan a mejorar la osteoporosis. Y también disminuyen el colesterol. También se usan los antioxidantes, ¿no? Mujeres posmenopáusicas. Ahora, ¿qué tienen estos antioxidantes? Tiene vitaminas y tiene también minerales. Y algunas de las estrategias no hormonales para reducir el flujo menstrual son el uso de fármacos como el ácido mefenámico. Pero antes de iniciar la terapia hormonal sustitutiva, se debe disponer de una mamografía, ¿no? Entonces es importante hacerle una mamografía para ver que la paciente no presente ninguna alteración a nivel de las glándulas mamarias. Y ya para terminar, jóvenes, y en general recordar que la menopausia no es una enfermedad, ¿no? Sino es una fase fisiológica de la vida de la mujer, ¿no? Que se desarrollará en el tercio de su vida. Bien, jóvenes, entonces ahí vimos la importancia que tienen las hormonas en este caso, ¿no? Las hormonas femeninas. Entonces no nos da, jóvenes, el tiempo para ir estudiando hormona por hormona. Entonces son varias hormonas que se encuentran en nuestro cuerpo, que se secretan en muchas glándulas de nuestro cuerpo y que cumplen una función específica.